No se gana dinero comprando acciones, ni tampoco vendiéndolas. Se gana dinero esperando. Monish Pabrai. En este video vamos a estudiar la biografía y la filosofía del mejor inversor hindú de la historia, que ha logrado desde la fundación de su fondo Pabrai un rendimiento promedio anual del 25%, muy superior al del índice S&P 500, llegando incluso a superar a su gran maestro y mentor, el mítico Warren Buffett, logrando multiplicar por varias veces el capital invertido. Monish Pabrai nace en Mumbai, India, en el año 1964, aun cuando su familia era de clase media. Desde joven, su padre le inculcó una mentalidad enfocada en trabajar duro, ser perseverante y tener una excelente educación. Su padre fue uno de sus grandes referentes. Fue un ingeniero emprendedor perseverante, a pesar de tener diferentes fracasos, especialmente en los negocios. Cuando tenía 10 años, vio cómo su padre se declaró en quiebra, pero a pesar del fracaso, Pabrai logró observar cómo su progenitor siguió adelante para ganarse la vida y sostener a su familia. A pesar de las dificultades, Pabrai siempre contó con lo necesario para dedicar la mayor parte del tiempo a su preparación y educación en la escuela. Parte de las dificultades de su infancia le ayudaron a tener un carácter fuerte que soportara las dificultades, con una gran capacidad de resiliencia para superar las adversidades, a pesar de las dificultades. En la escuela ya mostraba un rendimiento académico muy superior a la de sus compañeros de clase, destacándose especialmente en las matemáticas y las ciencias exactas. Para inicio de la década de los 80, aún muy joven, viaja a los Estados Unidos, donde se inscribe en la prestigiosa Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, donde logra el título de Ingeniería Informática. En la universidad ya demostraba tener unas capacidades excepcionales, además de tener una disciplina que le permitía sobresalir en medio de estudiantes americanos y de otros países. En un tiempo récord termina su carrera y se gradúa en el año 1986. Su primer empleo es en la compañía Tellabs, en el sector de TI. A pesar de tratarse de una empresa de tecnología, además de convertirse en experto en redes de datos de alta velocidad, también logra aprender a realizar procesos de negociación, que posteriormente le serán útiles en sus actividades como inversor. Su ascenso en la compañía fue vertiginoso, llegando hasta posiciones directivas y de alta responsabilidad. El equipo del que hacía parte había crecido en 3 años, pasando de 7 a 800 personas en corto tiempo, lo que llevó a que su labor se volviera cada vez más rutinaria y repetitiva. Pero cuando tenía 25 años, su padre los visitó en Chicago y le sugirió que era el momento de que dejara de trabajar para otros y fundara su propia empresa. Pabrai le dijo a su padre que eso no estaba en sus planes, pues había visto con sus ojos cómo en la infancia en la familia se perdía muchas veces dinero en los negocios, llegando incluso hasta la quiebra. Pero su padre, contrario a lo que él esperaba, le explicó cómo esas experiencias son las que llevan a que la vida sea divertida y tuviera sentido la experiencia de vivir. A pesar de no haber tenido demasiado éxito en sus negocios, su padre le explicó cómo en una empresa no vería una gran recompensa, pues él tan solo sería un engranaje de una gran rueda que se podía reemplazar fácilmente. Además, no tendría el potencial de desarrollar toda su creatividad y capacidades de negociación. Pabrai había aprendido sin darse cuenta de las experiencias y fracasos de su padre, que algunas veces se requiere de una alta dosis de resiliencia, pues hay que soportar las primeras tormentas cuando se tiene una empresa. Esto además le permitió enfocarse en tratar de identificar muy bien las desventajas de un negocio para encontrar las soluciones y crear sus ventajas competitivas. Es así como para el año 1991, con tan solo 28 años, funda la compañía TransTech, en el sector de la informática y la programación. El capital inicial de la compañía era de $100,000, de los cuales 30,000 eran de ahorros de fondos propios, y asume el riesgo de endeudarse por $70,000, una suma bastante alta para la época con su edad, lo que demuestra la confianza de este empresario en sus capacidades para generar valor.
De nuevo, gracias a las tremendas capacidades Pabrai, logra que la compañía tenga éxito, siendo reconocida en el sector de la consultoría en temas de manejo de la información y sistematización. Con tan solo 30 años en el año 1994, conoce inicialmente por medio de revistas que leía en los aeropuertos al gran Warren Buffett. A Pabrai le pareció muy interesante desde el principio la filosofía de inversión de Buffett y desde el inicio le causó curiosidad que Buffett había logrado de manera sostenida un rendimiento anual del 31%. Comenzó a interesarse por el poder del interés compuesto y su capacidad de crear riqueza a largo plazo. Con la misma perseverancia y constancia con la que logró que su empresa de ingeniería tuviera éxito, se enfocó en aprender sobre los mercados de valores y estrategias de inversión. La motivación de Pabrai era la de contar con el conocimiento y la estrategia para multiplicar la riqueza que tenía. Su objetivo era el de nada menos multiplicar el $1.000.000 que tenía de patrimonio por 1000 veces, buscando convertirlo en 1.000 millones. Para el año 1995, Pabrai realiza una de sus inversiones más exitosas en sus inicios, comprando la empresa de informática Satyam Computers. Esta inversión se multiplicó por 140 veces. Es tan solo 5 años. Para el año 1999, logra realizar la venta de su compañía TransTech por $20 millones a Kurt Salmon Associates. Para el mismo año, 1999, con tan solo 35 años, lanza su fondo de inversión, el Pabrai Investment Fund, con un capital inicial de tan solo $1 millón. Su estrategia de inversión fue la misma de Warren Buffett, que consistía en invertir en acciones con precios por debajo de su valor fundamental, pero con una perspectiva de crecimiento. Una de sus mejores operaciones fue cuando de una manera magistral logra vender la mayoría de su portafolio en acciones en el año 2000, justo antes de la explosión de la burbuja.com, logrando beneficios por $1.5 millones, en momentos en los cuales prácticamente todos los operadores y fondos tenían las pérdidas más grandes en la historia de la bolsa. En 2008, junto con un amigo, el también inversor Guy Spear, Pabrai reserva la ya conocida cena con el mítico Warren Buffett para escuchar de primera mano su filosofía de inversión y los secretos para seleccionar las mejores acciones. Pero en la crisis del 2008, tuvo una de las mayores caídas en su patrimonio, pues llegó a tener para el año 2007 84 millones en patrimonio, para llegar en el punto más bajo a 20 millones. Pero de nuevo su alto nivel de resiliencia le permitieron sostener sus posiciones y recuperarse rápidamente en el año 2009, con una rentabilidad del 189%. Sus acertadas decisiones de inversión llevaron a unos tremendos resultados que permitieron multiplicar el valor de su fondo. Desde su inicio en 1999, el fondo Pabrai Investment Fund acumula una impresionante rentabilidad del 1.204% entre los años 2000 a 2018, superando en casi 10 veces la rentabilidad conseguida en el mismo periodo de tiempo por el índice S&P 500. Desde la fundación de su fondo, Pabrai ha logrado un rendimiento promedio anual del 25%, muy superior al del índice S&P 500. Su mejor rendimiento fue logrado en el año 2009, con un 120%. Para muchos, la estrategia de Pabrai es la de replicar o clonar las mejores ideas de inversión de inversionistas célebres como el propio Buffett. El propio Pabrai admite que todo en mi vida es clonado. Yo no tengo ideas originales. Comenzó a invertir en empresas del sector automotriz en el año 2008, cuando nadie veía con buenos ojos invertir en este sector. Esta decisión le demostró cómo para lograr el éxito como inversor, en algunos casos, se debía ir en contra de la mayoría, además de tener la paciencia suficiente para ver el fruto de las compras realizadas. Para el año 2012, Mohnish Pabrai invirtió $60 millones en la compañía del sector automovilístico Fiat Chrysler, posición que para ese momento era el 14% de su fondo de inversión.
Logró con esa operación un 60% de retorno, vendiendo sus posiciones pocos años después. Pabrai invirtió en la compañía de semiconductores Micron desde el año 2018, realizando compras inicialmente con acciones en $41, posteriormente logró algunas compras incluso a $33. Fue capaz de obtener unas altísimas rentabilidades al vender sus participaciones en el año 2023. Contrario a los que muchos creen, Pabrai ha tenido algunas compras con pérdidas. Uno de estos casos fue la compra de acciones de Brookfield Asset Management BAM, empresa canadiense con más de $200 mil millones en gestión con inversiones en energía, propiedades de finca raíz, infraestructura y banca. Realizó compras en el cuarto trimestre del 2022, con un precio de entrada de $39 y posteriormente de $33. Para el segundo trimestre del 2023, vendió toda su participación con un precio promedio de $31. Actualmente la acción cotiza a $48. Es decir, si Pabrai hubiera sostenido sus posiciones, posiblemente habría salido con unos buenos rendimientos en esa posición. La filosofía y estrategia de inversión de Pabrai es más sencilla de lo que parece, pues se basa en replicar o copiar la estrategia de inversión de los referentes como Warren Buffett y Charlie Munger. Antes de continuar, recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Pabrai afirma que es un imitador descarado y que no tiene ideas originales. Desde el inicio en el mundo de las inversiones, Pabrai se centró en estudiar a profundidad a Buffett y Munger, llegando a afirmar que estos inversores habían logrado descifrar las leyes de la inversión, así como Newton había encontrado las leyes de la física. Pabrai consideraba que la estrategia de inversión de Buffett era bastante simple y aparentemente aburrida, pero tremendamente efectiva. Le parecía absurdo cómo buena parte de los gestores de fondos ignoraban la filosofía de Buffett. Lo veía similar a lo que ocurrió en la historia de la física, en donde algunos supuestos expertos se negaban a aceptar la existencia de la gravedad y las leyes de Newton. Por lo tanto, así como las leyes de Newton eran innegables, los principios de inversión de Buffett no se podían negociar y desconocer. Los tres principios más importantes eran: invertir en acciones con un margen de seguridad, uno de los principales postulados de Benjamin Graham, mentor de Buffett, que implica que se deben comprar acciones por debajo de su valor intrínseco o fundamental, estrategia que ayuda a reducir el riesgo en una inversión. El segundo principio era el de entender que cuando se compra una acción, se está comprando una empresa, no solo se compra un papel. El tercer principio es el de comprender cómo el mercado es una máquina de votación, en donde muchas veces se evalúa de manera equivocada el valor de una compañía. Pabrai se enfocaba en un horizonte a largo plazo. Por lo general, él sostiene sus posiciones durante unos cuantos años, estrategia contraria a la de los inversionistas novatos, que muchas veces no sostienen ni siquiera por unos meses o días sus acciones compradas. Pabrai tiene un portafolio de inversión concentrado en pocas compañías. Actualmente, por ejemplo, buena parte de su cartera se concentra en solo 4 compañías que ya revisaremos. Si bien la estrategia de inversión es simple, requiere del estudio en profundidad de las empresas donde se pretende invertir, para tratar de comprar acciones de empresas infravaloradas, pero que tengan un gran potencial, para comprarlas al mejor precio posible y tratar de conservarlas a largo plazo. En el análisis fundamental, Pabrai realiza una revisión de todos los factores críticos que podrían en el futuro afectar el desempeño de una compañía. Su estrategia implica que, si bien realiza compras a largo plazo, requiere que se esté de manera constante buscando ideas de inversión para encontrar empresas infravaloradas por el mercado. Para administrar el riesgo, Pabrai se enfoca en estudiar compañía de su círculo de competencia. Por ejemplo, recientemente se ha concentrado en el sector energético, específicamente en empresas de minería del carbón. Para Pabrai, conocer un sector le permite comprender los riesgos que tiene una compañía en particular.
además de entender las ventajas competitivas y tratar de proyectar los flujos de caja. Contrario a otros inversores, no diversifica demasiado para gestionar el riesgo. En su opinión, una cartera con 10 compañías de distintos sectores es suficiente para tener una buena diversificación. Pabrai asegura que cuando se tiene participación en más de 50 empresas, se pierde el control de las inversiones y no se puede conocer en detalle las compañías, sus limitaciones y el potencial que tienen. Otro elemento que tiene en cuenta Pabrai es la invertir en empresas que cuenten con un liderazgo eficaz, que logre guiar a las empresas por el camino adecuado, además de contar con una trayectoria y ética incuestionable. Su estrategia de inversión se basa en el término hindú dando, que quiere decir esfuerzo para crear riqueza. Enfoque que, si bien aplica para la vida diaria, también se puede emplear en los mercados de capitales y las inversiones. Para seleccionar compañías, Pabrai ubica en su círculo de competencia compañías infravaloradas que coticen a precios por debajo de su valor fundamental, para evaluar si cuentan con una ventaja competitiva o foso económico, revisando elementos como su marca, la tecnología que ofrecen o con la que cuentan, la lealtad de sus clientes y la rentabilidad que tienen sobre sus ingresos. Su concepto de gestión de capital busca una asignación de capital eficiente, mejorando el valor para los accionistas, sin descuidar la gestión del riesgo y comprando acciones con un margen de seguridad para protegerse de pérdidas permanentes, revisando de manera constante las inversiones y las circunstancias que puede que cambien en cualquier momento. Su filosofía de inversión se encuentra en su obra El inversor dando, el método basado en el valor de bajo riesgo y alta rentabilidad. Otra obra reconocida fue Mosaico, Perspectivas de Inversión, donde realiza un excelente análisis de los principios de inversión de Benjamin Graham y Warren Buffett. Contrario a la estrategia de otros famosos inversores, Pabrai evita invertir en startups y ofertas públicas iniciales de acciones o IPOs. Trata de enfocarse en negocios con un buen nivel de madurez que logre entender. Actualmente se calcula que su fortuna es de unos $2,000 millones. El portafolio actual de Mohnish Pabrai invertido en acciones está valorado en unos $232 millones, concentrado en este momento en 4 compañías. Es interesante observar cómo su cartera de inversión está bastante centrada en el sector energético, principalmente en compañías mineras de carbón. Es un cambio sustancial, pues. En el pasado, Pabrai se había concentrado principalmente en empresas del sector tecnológico, financiero y automotriz. La primera posición de su portafolio es Alpha Metallurgical Resources, AMR, con un 54% de participación. Comenzó a comprarla en el año 2023, con valor de compra inicialmente de $152. Posteriormente, agregó posiciones a un precio de $195. La acción llegó a superar los $402. Actualmente cotiza a unos $224. Si bien la acción ha tenido una caída desde su valor máximo que logró a inicios del 2024, la rentabilidad de la inversión inicial es cercana al 50% en poco más de un año. La segunda posición es Arch Resources ARC, con el 25% de participación del portafolio. Se trata de una gran minera del sector del carbón, en la que comenzó a invertir en el año 2023. Las compras iniciales fueron por unos $110. Actualmente cotiza en $145, logrando una rentabilidad superior al 25%. La tercera posición es la de Consol Energy CEX, con un 7% de participación. Es una empresa minera del sector del carbón con sede en Pittsburgh, Pensilvania. Fue una empresa en la cual comenzó a invertir en el año 2023. Esta inversión ha tenido un rendimiento de más del 80%, pues cuando compró las acciones, estas cotizaban por debajo de los $60. Actualmente, el precio es superior a los $110. La filosofía y estrategia de inversión de Mohnish Pabrai, de tratar de seguir las ideas de inversión de otros inversores con más experiencia y con resultados comprobados,
puede ser replicada fácilmente por inversionistas novatos, pues sitios web como Dataroma permiten observar las posiciones y cambios de algunos de los principales inversionistas. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Y finalmente, si deseas apoyarnos, se encuentra la cuenta de Patreon para que nos motives para la creación de más contenido.